Gracias por seguir con nosotros aquí en Vox Populi 2021. Tenemos una música de fondo aquí en la calle Bories. ¿Qué nos Buddy Richard, ¿Qué más? Bueno, y estamos también con Daniela Panicucci, candidata a la Convención Constitucional. ¿Cómo estás, Daniela? Bien, súper bien. Qué bueno, qué bueno. Amenizando la buena música, justamente, se escucha. Buddy Richard. Aquí. Pollo Fuente. Estamos con el Pollo Fuente ahora. Bueno, pero más o menos en la época, ¿sí? ¿No? Sí. Pollo Fuente, tienes toda la razón. Estamos desparramando. Te perdí. Sí, mira, Buddy Richard. Sí, me la estaba confundiendo. Bueno, un lapsus. lapsus. Es que Buddy Richard una vez la cantó con el Pollo Fuente por eso. Oye, Daniela, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo va la campaña? ¿Qué pasa con esta, cómo ves postergación? Ya se postergó la elección, ya está absolutamente decidido. Sí, ya está listo. Sí. 15 y 16 de mayo. Sí. Bueno, o sea, el tema de la postergación de las elecciones, personalmente en este ámbito, es el tema secundario. Yo creo que hoy día la preocupación, por lo menos yo quería ver qué es lo que pasaba con el tercer retiro, que tengo entendido que hoy día igual se iba a someter en discusión. Y con el tema de la postergación de las elecciones, porque digo que es un tema de fondo, porque lo que viene a hablar en realidad es de lo que estamos viviendo, y no solamente en términos de crisis sanitaria, sino que también hoy día en cómo se articula y se toman las decisiones. Me parece que respecto a netamente del tema de elecciones, la postergación, precisamente yo hubiese, y creo que han habido otras candidaturas también, de poder haber realizado las elecciones de los gobiernos comunales y sobre todo los locales, y en el caso sobre todo de esta región, que estamos en la mayoría de las comunas 3 y 4, poder realizar las elecciones de gobernadores regionales. ¿Por qué creo? Por varios motivos. Primero, uno principalmente con el tema de la crisis sanitaria. Más allá de todas las miradas que pueden haber, si hay algo transversal que plantean el colegio médico y lo que se está hablando es la importancia de la trazabilidad. Y la trazabilidad acá en nuestras regiones, aquí en el caso de esta comuna, lo están llevando los APS. Claro. Ahí había toda una discusión de quiénes los iban a llevar, si los servicios de salud o los APS, que son los centros de salud, el área de salud que dependen de la corporación municipal, que es presidido por el alcalde de la comuna. Además, las ayudas sociales también son brindadas por el municipio. Recordemos que aquí estaba el tema de los distritos, de cómo se trabajó, los recursos venían de gobierno regional y se hizo todo un trabajo conjunto. Por tanto, por eso soy de las que se suma a las ideas de haber podido realizar precisamente las elecciones locales. La Convención Constitucional, como obedece a temas nacionales, perfecto, aplacémosla. Pero además tenemos súper claro que estas miradas precisamente son inconstitucionales, porque tenemos un Estado unitario y por eso mismo estamos aquí dando la pelea, porque creemos que tenemos que desconcentrar las tomas de decisiones y precisamente desconcentrar el poder y darle a las regiones autonomía. Y es que mayor autonomía que puedan empezar a ver precisamente la ejecución de la política sanitaria. Es más encima en fechas que para nosotros son súper complejas, porque estamos hablando en mayo, aquí ya están volviendo todos los escolares, prebásicas, básicas, estamos en una fase 4, nuestros inviernos son bien complejos. De hecho, hoy día en la mañana me estaban llamando ya del centro de salud, en este caso el Thomas Fenton, que a mi hija ya le corresponde 2 años la vacuna para la influenza, que iban a ver cuándo iban a empezar a hacer. Exacto, entonces claro. Se va a mezclar el plan de vacunación de las influencias, además el tema sanitario. Netamente estoy hablando de salud, porque ni pensar también todo lo que está ocurriendo con educación, la vuelta a clases, cómo se va a trabajar el tema de las brechas digitales, cómo nos vamos a hacer cargo de lo que ha sido el duro golpeado de los años para las familias a través de las escuelas, y para eso es necesario tener la conducción y el liderazgo a quienes la ciudadanía escojan. Entonces, dilatarlo un mes más, sobre todo los gobiernos comunales y también los gobiernos regionales, uno esperaría en nuestro caso, porque hay gente que está esperando los proyectos, sobre todo de vivienda.
porque los proyectos habitacionales acá tienen la particularidad que se triangulan, son recursos estatales, de sectoriales y también por parte de las familias. En definitiva, claro, son muchos los coletazos, de alguna manera, ¿cierto?, que trae una decisión como esta, que bueno, sin duda, obviamente que no resiste discusión, digamos que el tema sanitario evidentemente debe ser lo primero que sacamos si no tenemos vida, todo el resto es, pero y bueno, por eso uno quiere ver la congruencia en el discurso de decir estamos resguardando las vidas, perfecto, ¿cómo lo hacemos? Por eso te decía la preocupación de que estamos viendo con el tema del tercer retiro. Mira, cuando venía para acá estaba escuchando a Natalia, ¿era Natalia Inston o no? Sí, es que tuvieron las dos, estuvo primero la CMI 100, después tú la de economía. Ya, alcancé a escuchar la de economía respecto de los beneficios, habló del tema del FOGAPE, sí, justamente, el Reactiva, algo así, uno para los almaceneros y todo. Y claro, y uno lo escucha y se reconocía que habían sido condecorados por el Fondo Monetario Internacional por la cantidad de ayuda, pero en lo concreto, en lo real, es que esas ayudas no están llegando. Claro. ¿Por qué? Porque focalizan tanto y la realidad es que la mayoría de las familias son vulnerables. Y vulnerables no quizá en la concepción que uno se ha ido marcando como esto, adulto mayor, no, la vulnerabilidad es precisamente lo que viven cada familia mes a mes cuando no saben si van a tener ingresos o no van a tener para poder subsistir. Además, cuando no saben si van a continuar con el trabajo o no, porque además lo que estamos viviendo también en términos laborales, de cómo han sido estas relaciones contractuales, a propósito que se está pidiendo que se vuelva a trabajar, pero las condiciones laborales, contractuales, están cambiando. Ya no estamos pagando lo mismo, los bonos. Entonces, todas esas temáticas a mí me parece que son las que tienen que estar presentes en el debate y que además postergar las elecciones hace precisamente que acá todas las medidas que se tengan que implementar se retrasen. Piense que vamos a estar 15, 16 de mayo, ¿cuándo va a asumir? En junio, pleno invierno. Claro. ¿Cuál va a ser la medida precisamente para enfrentar el invierno en las familias? El tema de los sectores de extensión urbana, cómo se va a trabajar con el tema de los caminos, toda esa mirada municipal, me parece, yo entendería si estuviésemos en cuarentena. Pero a mí me parece que estamos en otra realidad. Además, siempre se ha dicho, nosotros estamos terminando un segundo brote y en otros después puede comenzar un tercer brote, porque somos más predictivos. Tuvimos ¿cuánto tiempo en cuarentena? Claro. O sea, el año fue durísimo, y no sabemos cómo va a venir este año. Entonces, a mí me parece que y además que también, ya hablando de desconcentración, porque estoy hablando más como concejala que candidata constituyente, pero Río Verde, Laguna Blanca, o sea, no tienen problemas para poder realizar las elecciones. Entonces, ahora estaba escuchando que siguen teniendo subrogancia las alcaldías. Parece que eso también estaba como las indicaciones. Entonces, ahí nuevamente uno dice, sí, pues, o sea... Sí, eso es complejo. Bueno, y de hecho, para hacer la aclaración, está absolutamente zanjado en la Cámara de Diputados, ahora tiene que pasar al Senado. Pero todos tenemos claridad de que se va a aplazar. El tema es que lo que uno quiere es que estos sean los temas que estén puestos en el debate a la hora de tomar este tipo de decisiones. Y también, insisto, respecto del retiro del 3%. No, claro, fíjate que a propósito de lo que tú decías, bueno, estamos yendo... Sí, no te preocupes. Sí, después... el tema de, justamente a propósito del 10%... Comentaba una persona que en virtud de la situación, cierto, de falta de trabajo, cierto, de menos ingresos, y que finalmente en algún momento logró como ya nivelar, pero claro, estaba justamente, salió el 10%, estuvo el préstamo las 500 lucas, sacó toda la plata de cesantía, ya. Pero resulta que todo eso se acabó. Entonces nuevamente es como otra vez la rueda y finalmente el futuro próximo no nos dice que vaya a ser tan distinto a lo que ha sido. Entonces es complejo. Sí, y tal como tú lo dices, y es precisamente por eso es tan necesario este proceso de convención constitucional, porque el gran problema que tenemos con las ayudas sociales es que que son extremadamente focalizadas. ¿Por qué? Porque tenemos precisamente un Estado subsidiario que llega donde aquellos que no pueden concurrir al mercado. Y la definición de quienes no pueden concurrir con el mercado precisamente es esta que estamos conversando, y es la que comenta la gente en las casas, entre los amigos. Esa es la realidad. Pero lamentablemente el Estado se excusa
en un registro social de hogares y en una realidad ficticia que ha quedado demostrado con esta crisis sanitaria. Si nosotros que hace 10, 15 años atrás éramos el jaguar de Latinoamérica, el gato pardo, nos decían claro, era todo un modelo de desarrollo, y hoy día lo que ha quedado expuesto es que precisamente era una fantasía y que la realidad es que está totalmente endeudada, y donde el Estado ha permitido también que los grandes empresarios, los grandes poderosos que uno llama, hagan y deshacen lo que quieran, y el Estado no ha tenido la mirada universal de resguardar y garantizar los derechos. Claro, y en ese sentido, bueno, ya entramos en el tema, ¿cierto?, de que ser un poco majadero en esto, y lo repito y muchas veces porque ustedes mismos, los mismos candidatas han dicho que una de las cosas con las que se han encontrado es justamente con el desconocimiento de la gente respecto a diferenciar, ¿cierto?, qué aspectos tienen que ver con la Constitución y qué aspectos son materia de ley. Entonces insistir en que justamente la Constitución es el marco general, ¿cierto?, de lo que finalmente va a permitir o no permitir que haga las leyes. Sí. Eso es como súper fundamental. Sí. Mira, yo a propósito del tema del aplazamiento de las elecciones, yo también lo veo como una oportunidad. Es una oportunidad precisamente para mí, lo más lógico, esto es en el ideal, que es que efectivamente se realicen las elecciones comunales, locales, que tienen coherencia, gobernadores regionales, y los procesos de convención constitucional que se retrasen, y que el Estado asuma un rol educador, que informe realmente lo que implica la convención constitucional, que eso ha estado totalmente ausente. Y precisamente queda la formación y la educación a los candidatos y candidatas que tenemos posturas y que claramente no es la más de alguna manera oficial, por así decirlo, porque va a depender de la gente que crea o no crea en una determinada candidatura. Por eso es importante que el Estado cumpla ese rol, porque transparenta precisamente esto, que tiene que ver con la Constitución y qué es lo que va a cambiar, porque también ahí yo creo que ha habido también un recelo y un resguardo de transmitirlo, porque lo que va a implicar la Convención Constitucional es el cambio en todo nuestro sistema. A eso va a venir a ser, lo decimos, es un nuevo pacto social. Cuando hablamos de garantizar y el ejercicio de los derechos, bueno, tiene que ver para que eso se cumpla precisamente con todo un tipo de relaciones y con toda una comprensión del Estado. Y que para eso, claro, está la convención, pero después va a depender de las voluntades políticas, de quienes estén en el Parlamento, de quienes estén en los consejos municipales, alcaldes, gobernadores regionales, implementen medidas en acorde en lo que está planteando el Chile que queremos. Este Chile desconcentrado, bueno, ¿cómo se va a desconcentrar? Después tiene que ver con las posiciones de las autoridades respecto a las medidas que van a hacer en su ejercicio. Son los que ejecutan las leyes, son los que van a tener que hacer las políticas públicas. La Convención Constitucional va a decir hacia dónde tienen que avanzar y hacia dónde tienen que converger las políticas públicas. Por eso uno habla de universalidad y no habla precisamente de la excesiva focalización que tenemos, porque esa es la realidad. La realidad es que hoy día todos y todas requieren de un Estado en algunos que garantice el acceso a salud, educación, vivienda, pero también a la cultura, pero también a la recreación. Entonces hay que tener ese pacto social, esa mirada respecto a cómo vamos a ir construyendo y empujando este nuevo país que queremos construir. Entonces es algo que yo creo que en general el Estado no ha querido asumir porque sabe lo que pierde. Daniela, cuando uno escucha a los diferentes candidatos y candidatas a la Convención Constitucional, obviamente hay pequeños matices, pero en general pareciera, dice la gente, lo he escuchado mucho, que todos están diciendo lo mismo. ¿Dónde está la diferencia de Daniela Panicach? Yo creo que el sello que nosotros le ponemos a la Convención Constitucional tiene que ver con la participación y cómo entendemos que tiene que ser este proceso en consecuencia. Creo que cuando decimos que esta es una Constitución en la cual tienen que estar interpretadas múltiples miradas, múltiples voces, yo creo que a través de este trabajo del que uno ha venido haciendo durante, un poquito más de 4 años, precisamente me ha permitido conectarme con esas voces, empaparlas y poder poner canales a disposición para trabajar. Estoy hablando que entregamos metodologías de información, trabajamos una forma de cómo nos vinculamos, cómo nos entendemos. Creo que ese es nuestro sueño, de poder abrir esos espacios
Por ejemplo, una de las cosas que estábamos haciendo precisamente eran talleres, y que este miércoles vamos a retomar con los talleres, en los cuales no conversamos simplemente en los grupos cerrados, como solamente los dirigentes vecinales, solamente los profes, solamente los salud. Compartimos y hicimos invitaciones extendidas a distintos representantes de distintos espacios, y ahí lo que se formó era de verdad esa sinergia, esa comprensión de que sí, pues tenemos que pelear por un Chile más justo, y para eso tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que mirarnos y reconocernos desde las realidades también del otro u otra. Y yo creo que ese es el sello que uno quiere, que este proceso de convención constitucional sea lo más informativo y lo más educativo posible. Eso es lo que queramos, que el otro día hablaba, por ejemplo, con la gente de Áreas Verdes, y me decían, lo que yo quiero es que me hable y que entienda claro lo que me está diciendo. No quiero que me digan esto claro, que todo hable con claridad. Y eso es lo que yo creo que es el sello en el cual nosotros con un equipo de trabajo estamos apostando a este proceso de convención constitucional, porque creemos que tiene que ser así. Y bueno, y además yo creo que fuiste un poco humilde ahí, dices, de estos últimos 4 años, porque estuviste en la concejalía, pero tú tienes una historia de participación, o de organización más amplia. Sí, yo creo que también tiene que ver con la profesión, pues, ser trabajadora social. Partí trabajando, mi primer trabajo fue en Sename, en el Servicio Nacional de Menores, en un programa preventivo comunitario, en el Yopena. Estuve ahí, fue mi gran escuela profesional, muy desde el trabajo en equipo, muy desde cómo vamos conectándonos con las realidades. Después me tocó trabajar en el registro social de hogares. Mira, me tocó trabajar cuando estaba la ficha de protección social y que hubo este cambio a un registro, había todo ahí me tocó, y claro, son experiencias que uno va armando. Pero todas tienen absoluta relación con el contacto y con el quehacer ciudadano y el territorio y la comuna, y por lo tanto, por eso decía, creo que fuiste un poco humilde ahí. Mira, yo el otro día pensé, yo decía, ya, bueno, si perdemos, listo, ya, sí, uno va a seguir vinculado al tema del trabajo social, busca en proyectos, cosas así, se arma y se estructura. Y dije, ya, pero esto otro que hacemos, ¿cómo canalizamos ese? Sí, igual uno se va a meter en la chuchoca. Si uno le tiene esa necesidad vital, por algo uno se metió en esto, tomó las decisiones, porque hay algo ahí que uno cree que puede aportar, que nos mueve. Mira, yo le preguntaba el otro día a un candidato, una candidata, ya no recuerdo, y que si veía posible, por ejemplo, de que en algún momento, porque uno entiende que todos, debiera ser así, ¿no?, y que están postulándose a ser constituyentes, tienen un interés en aportar, ¿cierto?, en este proceso. Y entonces le preguntaba si veía la posibilidad que de pronto pudiera pensarse que, por ejemplo, ya vamos a elegir, ¿cierto?, en el caso de nuestro distrito 3 personas, van a quedar, ¿cierto?, 36, 37, un número así, ¿cierto?, fuera. Pero personas, ¿cierto?, que tienen un interés, que han trabajado en pos de este tema. ¿Cómo hacer, digamos, que este grupo de personas pudiera seguir aportando? Quizás no directamente, digamos, en la asesoría directa, por ejemplo, con quienes sean elegidos, pero a lo mejor sí trabajando en el colectivo, levantando, no sé, los mismos cabildos que nombraba alguien por ahí. ¿Tú crees que eso es mucho soñar? No, yo creo que eso va a ser real. No sé si todas las candidaturas, pero sí en general yo he compartido y hemos estado en espacios con mujeres que vamos en la papeleta de este sector de izquierda, centro izquierda, o como es amplio el abanico, pero a quienes creemos en el apruebo. Yo creo que eso sí que nos enmarca, a quienes creemos en el apruebo con todos los matices que tienen. Claro. Pero la verdad es que se ha generado esa instancia de poder decir, sí, estamos en esta, muchas por primera vez en una elección, muchas por primera vez en una elección. Yo creo que la gran mayoría está por primera vez en un proceso de elección, y yo creo que eso lo hace enriquecedor, y yo creo que quedamos con las ganas hecho de juntarnos, de una vez que terminado este proceso hacer ese catarsis también de mujeres en la acción política, en campaña, y pase lo que pase, nosotros
nosotros firmamos un acuerdo también, un acuerdo de sororidad a las candidatas respecto a lo que podría ocurrir en este proceso, y pase lo que pase, nos vamos a seguir acompañando. Por tanto, yo creo que no es soñar, yo creo que es real y hay que después saber trabajarlo. Y creo que ese espacio se va a dar. Por eso te digo, quizás a lo mejor se van a asumir las otras candidaturas hombres, pero uno no ha compartido mucho con los otros candidatos, hemos generado esa instancia, entonces creo que sí va a ocurrir, y además que en general, por lo que uno ve en las candidatas, también cuando uno las escucha, la mayoría son independientes, yo creo que son muy pocas las que tienen la militancia política, y desde esa independencia también no encuentran espacio en un partido para trabajar, entonces igual se va a estar buscando, yo creo que van a emerger nuevos espacios de acción colectiva, mi impresión es esa, yo creo que van a no van a quedar ni siquiera los partidos que estaban, sino que yo creo que también se van a ver otras instancias, van a ver otros movimientos, otras colectividades que van a ser convocantes. Sí, este proceso de verdad que es histórico, ¿cierto? Por todo lo que significa, que es tan importante para el país. Yo creo que va a traer, además de justamente para lo que está creado, ¿cierto? Este proceso y todo, va a traer otros beneficios, otros enriquecimientos, digamos, que tienen que ver justamente con la organización y la participación. Sí, es que yo creo que eso es lo más importante, porque este proceso de convención constitucional es también el compromiso a participar, a dialogar, a escucharnos. Yo creo que eso es lo que viene ahora, no es solamente un proceso de elección en el que después yo puedo fiscalizar una gestión. Yo creo que es un proceso en el cual nos vamos a tener que comprometer precisamente a dialogar. El otro día, por ejemplo, comenzaba en el puerta a puerta nomás con un funcionario público. Yo decía, bueno, pues tiene que participar de la NEF, tiene que participar de esos pasos, porque la discusión de los funcionarios públicos va a ser tremenda, porque estamos hablando de uno de los principales ejes también, aparte de concentrar el poder y todo, pero efectivamente es el rol del funcionario y funcionaria pública. ¿Cuál va a ser la función en este nuevo Estado que queremos construir? Entonces me parece que van a ser actores clave. La gente de educación, la gente de los medios de comunicación, la familia, los centros de padres. Yo creo que esa es la idea de la Convención Constitucional precisamente, claro, que se abra ese espacio de diálogo, y para eso hay que tener la disposición de querer participar, que también es complejo, no ha sido fácil en eso. Mucho de repente sí, ya, yo voy, pero voy a ir a escuchar. No quiero meterme en cosas políticas, pero voy a ir a escuchar. Pero ese ya es un tremendo paso, de participación, el ir, porque genera tiempo, genera la voluntad de querer escuchar a otro u otra. Entonces, yo creo que eso es lo que viene en esta convención constitucional. Cómo se van a articular y cómo van a convivir todas las miradas. Y algo que tenemos tanto resquemor de hacerlo, no estamos acostumbrados al diálogo. Entonces, eso es lo que se viene este año, con todo lo que venga con el tema de la crisis sanitaria, porque así como vamos, porque también eso hay que verlo, uno espera un proceso de convención constitucional, pero la crisis sanitaria también hace que esos espacios también se rompan y que no los puedas construir, porque ojo, no es menor que hasta antes de la crisis sanitaria, el coronavirus y todo, los espacios de encuentro, los espacios colectivos eran precisamente los espacios públicos, las manifestaciones. La gente se encontraba y dialogaba, conversaba, se encontraban con el vecino, ese era el espacio. Y ahora con todo este tema de las cuarentenas, claro, y todo lo que implicaba, nos volvimos de este espacio colectivo que se retrayó. Entonces ahora va a haber que ver precisamente cómo generamos esos canales, si ese es el principal eje también, en cómo transparentamos la acción política, y no solamente de transparentar, cómo incluimos a la ciudadanía en la acción política. Ese es el gran desafío de la Convención Constitucional también. Ahora, ¿tú crees que dentro del reglamento de funcionamiento de la Convención, que es lo que primero van a definir, ¿cierto?, estén establecidas claramente estas formas de participación de la ciudadanía? Yo creo que el reglamento en ese sentido lo que tiene que tener es claridad, es cómo se va a comunicar la Convención Constitucional con la ciudadanía. En eso, cómo se va a hacer dirigible, cómo se va a sistematizar, cómo se va a entregar la información que se discuta ahí.
y después vendrá desde cada representante, desde cada territorio, la forma en cómo se va a sociabilizar y cómo se van a tomar las decisiones en los territorios. Pero la Convención Constitucional, para mí, en el reglamento tiene que tener claridad precisamente en cómo se va a informar, y ojo, con recursos. Porque lo más importante va a ser precisamente cómo... Lo que no está tan claro. Lo que no está tan claro. Si no sacamos nada, concentrarnos en otras cosas, lo importante va a ser cuánto va a estar destinado para la información y comunicación en los medios de comunicación, porque si no, la verdad es que el principal actor, el principal eje para poder, motor quizás para la participación, es la información. Claro. ¿Cómo yo voy a participar si no tengo idea? Me van a invitar a una asamblea y no tengo idea de qué se están conversando. Y lo que constantemente nos ocurre, nos invitan y lo que se conversó acá no se escuchó y allá se conversó otra cosa totalmente distinta. Sí, Daniela, se nos acabó el Y tiempo, eso, te cuento. y eso es lo que tiene que tener en claridad en cómo se va a transmitir la información. Sí, Oye, se nos pasó hizo. muy rápido el tiempo, muy Sí. entretenida la conversación, así es que nada, súper agradecida, No. Daniela, de que vengas a conversar con nosotros, con la comunidad y contarnos de lo que estás pensando, lo que estás sintiendo, lo que estás haciendo y lo que esperas de esta convención constitucional. Así Sí. que gracias. No, gracias a usted aquí por el espacio, la música ambiente. Hace harto calor, la verdad, me tuve que sacar, sí, pero agradecida cuando ¿Cuántos quieran grados hay, aquí. Ricardo? Cuéntanos. ¿Acá adentro? Debe ser acá adentro más, yo creo. Sí. Ah, no, acá hay como 18, una cosa Sí. así. Sí. Según Ricardo, son 9 grados. Hoy día no le creemos a Ricardo, pensamos que hay el doble. Ah, ya, la sensación Sí, térmica térmica, más. sí. Ya. Bueno, nos vamos a la pausa entonces despidiendo a Daniela Panicucci, candidata a la Convención Constitucional en la lista de Convergencia. Apruebo dignidad. Apruebo dignidad. Y que 27, todavía se puede decir. Que estén muy bien. Ya volvemos, no se vayan. ¿Se puede decir?